Bueno, muchachos, gracias primeramente por haber aceptado, gracias a los dos por haber confiado en este espacio, en mí, para poder moderar esto. Una de las cosas que le decía a la gente en el chat y que lo repito ahora en presencia de los ponentes es lo siguiente. Este debate va a quedar publicado en este canal. Nadie, excepto quienes están debatiendo, Carlitos y Aristarchus, van a poder hacer uso del debate como tal, o sea, solamente ellos. ¿A qué me refiero con esto? Es que si un canal random quiere descargar el debate y publicarlo como material suyo, ahí le va a caer una denuncia. ¿Está bien? Eso lo quiero aclarar. En el caso de Carlos y en el caso de Aristarchus, obviamente, ellos lo pueden hacer siempre y cuando se publique de forma íntegra, está bien, y creo que los dos van a estar de acuerdo conmigo. Ahora, cualquier canal, cualquier persona que tenga un canal en redes sociales que quiera reaccionar a este debate, comentarlo, criticarlo, etcétera, quédense tranquilos que siempre que sea un comentario lo pueden hacer con la tranquilidad que deseen, porque no se los va a denunciar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay un contenido añadido al debate, ¿se entiende? Nada, lo pueden hacer tranquilamente. Así que todos aquellos que lo quieran reaccionar, comentar y demás, háganlo con plena libertad. Eso número uno, quería dejarlo en claro. Número dos. Le voy a pedir a la gente del chat, al menos en este vivo, porque después los comentarios que se van publicando a medida que los días vayan pasando, yo no tengo control sobre ello porque honestamente no los leo, así que no sé lo que vayan a comentar, pero al menos en el vivo lo que yo les pido es que debatan, discutan, critiquen, todo lo que ustedes quieran, que ya saben que es parte de la dinámica de un debate en redes sociales, pero lo que sí, bajo el marco del respeto. O sea, lo único que yo les pido es que todo comentario que se haga sea bajo el marco del respeto, si no, no me interesa que seas el primo segundo del Papa, o sea, te voy a banear, ¿se entiende? Esto va de una. Así que, tanto ateos, protestantes, católicos, budistas, sea lo que sea que seas, no me importa, para todos la misma vara, faltan el respeto, se banea. ¿Está bien? Principalmente, y ahora esto a título personal, principalmente esto va dirigido también a los católicos. ¿Por qué? Porque acá Carlitos es católico y Aristarchus ateo. Y seamos honestos, el que está jugando de visitante acá es Aristarchus. Entonces, nosotros como buenos anfitriones que pretendemos ser, vamos a recibir a quien no piensa como nosotros de la forma más respetuosa. ¿Está bien? Así que bueno, habiendo dicho eso, el que avisa no traiciona. La dinámica del debate va a ser de la siguiente manera. El formato del debate es de la siguiente manera. Va a haber primero una intervención inicial de 12 minutos en la que cada uno va a exponer su caso a favor. ¿Está bien? Su caso a favor. Va a arrancar Aristarchus, 12 minutos. Luego va a exponer Carlitos, 12 minutos. Finalizada esa primera ronda, va a haber una ronda de refutación de 12 minutos también, en la que va a continuar Aristarchus. Luego va a seguir Carlitos. Y una vez finalizada esa segunda ronda, vamos a comenzar con un tiempo de preguntas y respuestas, en donde se va a elaborar una pregunta en 1 minuto, la va a responder la contraparte en 3 minutos y va a haber 2 minutos para refutar esa respuesta que se ha dado. ¿Está bien? Y continuamos con el mismo orden. Quien hace la primera pregunta va a ser Aristarchus, quien la recibe va a ser Carlitos, va a tener 3 minutos y luego Aristarchus 2 minutos para dar una apreciación respecto a esas respuestas. Va a ser 3 y 3 preguntas cada uno. Finalizada esa ronda de preguntas va a haber un tiempo de conclusión final y terminó el debate. Ese es el formato, estamos todos de acuerdo. Chicos, ¿algo que quieran decir para iniciar? ¿Nada? ¿Ha quedado todo por demás claro? Cualquier cosa que ustedes quieran señalar, por favor, háganmelo saber, ya sea de forma pública, acá yo detengo el tiempo, no tengo problema, o en momento de pausa, o por privado, estoy pendiente del teléfono. ¿Está bien? Así que si no hay más nada que agregar, arrancamos con el debate, arranca Aristarchus. Lo único que le pido a quien no está, al que no le toca hablar, que lo pueda mutear, por favor. Se puedan mutear los micrófonos, así no interrumpimos a quien está exponiendo. Aristarchus, cuando vos digas, arrancan tus 12 minutos, amigo. Bien, perfecto.
En mi ponencia voy a defender la incompatibilidad entre dos atributos del Dios tomista. El atributo de omnisciencia, es decir, la idea de que Dios lo conoce todo, y el atributo de inmutabilidad, es decir, la idea de que en Dios no hay ni puede haber ningún cambio. Dada esa incompatibilidad, mi respuesta a la pregunta del debate es no. El Dios tomista no es omnisciente. Aclaro que obviamente los tomistas y el propio Tomás de Aquino sí que lo describen como omnisciente. Cuando digo que el Dios tomista no es omnisciente, esta es solo una manera resumida y sencilla de decir que un ser inmutable, como se nos describe al Dios tomista, no puede ser a la vez omnisciente. Para defender esta afirmación voy a emplear un argumento del filósofo teísta Norman Kretschmann, defendido también por William Lane Craig, y lo he formulado del siguiente modo. Premisa 1. Si Dios es omnisciente, Dios conoce todas las proposiciones verdaderas. Premisa 2. Hay proposiciones que solo son temporalmente verdaderas, de modo que su valor de verdad depende del tiempo en el que se den. Premisa 3. Si Dios conoce todas las proposiciones verdaderas, Dios conoce todas las proposiciones temporalmente verdaderas. Premisa 4. Si Dios conoce todas las proposiciones temporalmente verdaderas, Dios cambia. Premisa 5. Si Dios es inmutable, Dios no cambia. Conclusión. Si Dios es inmutable, Dios no es omnisciente. Dado que la forma lógica del argumento es correcta, solo tiene sentido atacar la veracidad de las premisas. Y de las 5 premisas, solo la premisa 2 y la premisa 4 pueden llegar a ser controvertidas, siendo las otras obvias por definición. Antes de contemplar posibles objeciones, aclaro que en el argumento que he presentado, la expresión Dios es omnisciente debe ser entendida como una forma resumida de la expresión en todo momento es verdad que Dios es omnisciente. Lo digo porque siendo muy estrictos no habría incompatibilidad entre inmutabilidad y omnisciencia si se propusiera que la omnisciencia de Dios ha sido verdadera únicamente durante un instante de tiempo. Pero obviamente no es eso lo que propone el tomista. El tomista afirma que en todo momento es verdad que Dios es omnisciente. Aclarado esto, contemplo posibles objeciones al argumento. La primera y más habitual consiste en decir que Dios, siendo inmutable, estando fuera del tiempo, en un eterno presente, conoce simultáneamente todas las proposiciones verdaderas. Por ejemplo, conoce en ese eterno presente que el día 18 de octubre de 2025 a las 20:28 de España hay un debate en el canal Rincón Apologético. Pero claro, esta objeción es la que propondría alguien que no ha entendido en absoluto el argumento. Claramente, la proposición el día 18 de octubre a las 20:28 en España, bueno, etcétera, etcétera, hay un debate en Rincón Apologético, no es una proposición temporalmente verdadera. Es una proposición que siempre será verdad, en tanto que es correcto el uso de la palabra hay un debate, como presente histórico o presente atemporal. Una proposición temporalmente verdadera sería, por ejemplo, ahora hay un debate en el canal Rincón Apologético. Esta es una proposición que solamente será verdadera mientras tengamos el debate. Y es una proposición distinta. La proposición el día 18 de octubre de 2025 a las 20:28 de España hay un debate en el canal Rincón Apologético y la proposición ahora hay un debate en el canal Rincón Apologético no están expresando lo mismo. El hecho de que no expresan lo mismo es muy fácil de demostrar, porque mañana, por ejemplo, la primera proposición seguirá siendo verdadera, pero la segunda proposición será falsa. Será falso que ahora hay un debate. Dos proposiciones no pueden estar expresando lo mismo si una es verdadera y la otra es falsa. Y el problema de la proposición ahora hay un debate en el canal Rincón Apologético es que como el conocimiento implica una creencia verdadera, si decimos que Dios conoce esa proposición, entonces debemos decir que Dios tiene la creencia verdadera de que ahora hay un debate en el Rincón Apologético. Pero mañana ya no será verdad que ahora hay un debate en Rincón Apologético. De hecho, será verdad la proposición contraria. La proposición ahora no hay un debate en Rincón Apologético. Y para que Dios conozca esa nueva verdad, Dios deberá dejar de tener la creencia de que hay un debate y pasar a la creencia de que no hay un debate en Rincón Apologético. Otra manera en la que mi oponente puede intentar evitar la conclusión del argumento es rechazar directamente la premisa 2, es decir, negar que haya proposiciones temporalmente verdaderas. Esto podría hacerlo rechazando lo que se conoce como teoría A del tiempo,
y abrazando la teoría B del tiempo, en la cual el fluir del tiempo sería una mera ilusión subjetiva. Desde esta teoría del tiempo no sería objetivamente verdadero que ciertas cosas están pasando ahora, o que ya han pasado, o que van a pasar. En la teoría B, todos los momentos del tiempo serían igualmente actuales, como si estuvieran en un bloque estático, y el hecho de que vamos pasando de un momento a otro sería ilusorio. Todos los momentos estarían ahí siempre, eternamente, en un eterno presente. Y ciertamente, yo no tengo ningún problema en admitir que si se adopta esta concepción del tiempo, el argumento de Kreutzmann ya no funciona. Pero hay varios problemas con esto, especialmente para un tomista. Para empezar, ya que hablamos del Dios tomista, es pertinente señalar que el propio Tomás de Aquino acepta claramente lo que yo afirmo en la premisa 2 de mi argumento, cuando digo que hay proposiciones temporalmente verdaderas. Concretamente lo hace en Suma Teológica, cuestión 14, artículo 15, respuesta 3, cuando afirma que la oración "Sócrates está sentado" es verdadera cuando está sentado y es falsa cuando está de pie. Y lo hace precisamente defendiendo la que él considera que es la posición de Aristóteles, contra los que defienden una concepción del tiempo equivalente a lo que hoy llamaríamos teoría B. Claro, el hecho de que Tomás de Aquino y Aristóteles estén a favor de lo que yo digo en la segunda premisa de mi razonamiento podría considerarse una mera falacia de autoridad, pero el problema es que el hecho de que Tomás de Aquino y Aristóteles tengan esa postura no es anecdótico, porque es precisamente a través de esa postura que llegan a concluir el ser inmutable del que estamos hablando aquí. ¿Qué es lo primero que dice Tomás en su primera vía, mediante la que deduce a ese ser inmutable? Tomás dice que la primera y más clara manera de demostrar que Dios existe es la que se deduce del movimiento. Y le cito: es cierto y lo perciben los sentidos que en este mundo hay movimiento. Y aquí estamos entendiendo movimiento como cambio. Pero si aceptamos la teoría B, no hay cambio. En la teoría B, el cambio es una ilusión. El universo es verdaderamente un bloque de 4 dimensiones estático. Por lo tanto, si aceptamos la teoría B, tenemos que rechazar el punto de partida del razonamiento que nos lleva a ese ser inmutable que los tomistas llaman Dios, y esto significa que si mi oponente afirma la teoría B para defender la omnisciencia divina, lo que está haciendo es darle una patada a la escalera por la que ha subido previamente para deducir a Dios. No puedo desarrollar más este punto por falta de tiempo. Aunque resumidamente puedo decir que si mi oponente objeta a esto diciendo que no necesita la primera vía y sigue teniendo las otras vías para llegar a Dios, lo que debería discutirse es si por esas otras vías puede deducir que Dios es acto puro y por lo tanto inmutable, sin asumir que en el mundo hay cambio como paso de potencia al acto, y en caso de que no pueda, habría que ver si puede defender el resto de atributos divinos sin asumir la idea de que Dios es acto puro. Bien. Por otra parte, dejando de lado la cuestión de si mi oponente necesita o no la teoría A del tiempo, añado rápidamente que hay buenas razones independientes para defenderla, y si se me conmina lo haré durante el debate. Dejando eso ya de lado, la otra objeción posible a mi argumento es la que atacaría la premisa 4. Si Dios conoce todas las proposiciones temporalmente verdaderas, Dios cambia. Bien, para defender esta premisa hay que tener en cuenta hay que tener una idea de lo que es el conocimiento. La definición platónica de conocimiento es creencia verdadera justificada. Es decir, si un sujeto cree que X es verdad y X es verdad y ese sujeto está justificado a creer que X es verdad, entonces decimos que el sujeto conoce X. Esta definición fue puesta en crisis por Edmund Gettier a través de diversos contraejemplos, y eso ha dado lugar a otras definiciones más acertadas que superan los contraejemplos, como la teoría No False Grounds Theory, que esta sería la que exige que la creencia verdadera no se sustente en creencias falsas, o el explicacionismo, que propone una definición de conocimiento en la que el sujeto conoce X si cree que X es verdad porque X es verdad, estableciendo una relación de dependencia entre la verdad y la creencia. El caso es que todas estas definiciones de conocimiento siguen manteniendo siempre 2 elementos en su definición: creencia y verdadera. Y estos 2 elementos son los 2 únicos elementos que necesito para defender mi posición. No creo que mi oponente me discuta que lo que se conoce tiene que ser verdadero. Yo no puedo conocer que ahora está lloviendo si es falso que ahora está lloviendo. Y por otra parte, no tiene sentido que mi oponente me discuta que aquel que conoce que X es verdad tiene que creer
que X es verdad. Yo no puedo conocer que está lloviendo si lo que creo es que no está lloviendo. Obviamente, si yo conozco que está lloviendo, yo creo que está lloviendo. Frente a esto último, una objeción con la que me he encontrado algunas veces es la de que Dios no tiene creencias. Pero considero que esta objeción no tiene en cuenta que lo que estamos entendiendo aquí como creencia es la mera posición mental de dar por verdadero algo. Ya está. Es obvio que el sujeto que conoce que algo es verdad está dando por verdadero ese algo. Habiendo aclarado que el conocimiento implica como mínimo una creencia verdadera, lo único que quedaría por discutir dentro de la cuarta premisa son dos cuestiones. La primera cuestión es si la creencia es intrínseca al sujeto, de tal manera que cuando una creencia cambia, ello implica que haya un cambio en el sujeto. Respecto a esta primera cuestión, el hecho de que la creencia es intrínseca al sujeto no debe confundirse con la idea de que el conocimiento sea intrínseco al sujeto. El conocimiento tiene una parte intrínseca, que es la creencia, y una parte extrínseca, que es la verdad conocida. Por eso, mi conocimiento puede cambiar sin que ello implique en ningún cambio intrínseco en mí. Último minuto. Vale, si yo conozco que en la habitación de al lado hay un gato y posteriormente el gato abandona la habitación, sin que yo me dé cuenta, aunque yo mantenga la misma creencia, ya no conozco que el gato está en la habitación, porque ya no es verdad. El conocimiento, por lo tanto, no es enteramente intrínseco, pero la creencia es la parte del conocimiento que sí lo es. Bien, como veo que no tengo demasiado tiempo, resumo lo que me queda por exponer, y básicamente sería que de la intrinsecalidad de la creencia y de parte del conocimiento, de hecho la afirma el propio Tomás de Aquino, concretamente en Suma Teológica, cuestión 14, artículo 1, y además hay argumentos filosóficos, concretamente el Aloneness Argument postulado por Joe Smith, que puedo exponer durante el debate y que la confirman, por lo tanto tendremos que aceptarla. En la segunda cuestión, respecto a la intrinsecalidad de la creencia, ya respecto a la segunda cuestión, dejando la intrinsecalidad de la creencia, es el esencialismo de contenido. Y resumiendo mucho, también tengo que decir que el esencialismo de contenido lo defiendo porque rechazarlo, para empezar, nos llevaría al absurdo de decir que lo que define una creencia, lo que hace que sea lo que es, no es su contenido, y además nos llevaría a un escepticismo radical. Por otra parte, hay objeciones al esencialismo de contenido, las tengo en cuenta, pero evidentemente no tengo tiempo aquí de objetar contra ellas. Bien. Bueno, Aris, se te pasaron 25 segundos ya. Perfecto. ¿Está bien? Fin. Gracias. A ver, esto no lo dejé en claro al principio, pero vale la pena aclararlo. Al menos en este espacio nosotros no es que se cumple el tiempo y te corto, te muteo. La idea es cerrar la idea, ¿está bien? Así que no hay problema si uno se toma unos segundos más. Obviamente, si eso ocurriese, le vamos a dar, si lo solicita, ese mismo tiempo al otro, ¿está bien? Pero la idea es que se entienda y no cortar de lleno. Bien, vamos con Carlitos. Carlitos, ¿estás ya preparado? Sí, pon el tiempo. Bien, Aris, te pido de que te mutees. Arrancamos cuando vos arranques, yo te pongo ahí el tiempo. Ahora. Bien. Bueno, mi ponencia la he dividido en 3 momentos, 4 en realidad, pero el tercer momento lo voy a hacer en la refutación propiamente. Primero, el primer momento es la presentación, ¿sí? Aquí se va a defender como tal, como yo soy el oponente ante el argumento propuesto, voy a defender el tomismo intensivo, que se define de la siguiente manera: es la interpretación más fidedigna de Tomás de Aquino respecto de su filosofía. Establece la primacía del acto del ser como aquello de donde viene toda actualidad, es decir, en el tomismo intensivo, que es un redescubrimiento hermenéutico, postula que Tomás de Aquino, en su adultez, que se ha perdido durante casi 800 años, dice: existe el ser, el acto de ser, y del acto de ser devienen, emanan o dimanan todas las demás perfecciones, ¿sí? Esto lo aclaro porque en el tomismo existen 3 escuelas. Naturalmente, por ejemplo, que se ha citado a filósofos ingleses, ellos no tienen contacto con lo que sería este último tipo de tomismo, tienen contacto con lo que es un tomismo esencialista, en donde dice: está una esencia preexistente, está el ser o la existencia, también llamado como acto existencial, y lo único que hace el ser o la existencia es impulsar a la esencia preexistente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Mi postura es específicamente esta: yo no utilizo los tomismos criticados por los anglosajones, por tanto,
criticar a un tomismo no es lo mismo que criticar al otro, porque postulan cosas distintas. Luego, en este aspecto, como más o menos ya lo ha ido haciendo Aristarchus, el tomismo, como segundo punto, define la doctrina de la simplicidad divina, que establece: Dios es puramente simple, en tanto que en Dios mismo no hay nada distinto de Él. Por ejemplo, yo, Carlos, soy compuesto. ¿Por qué? Porque tengo dedos, tengo huesos, y esos huesos y dedos, etcétera, son realmente distintos de mi persona, pero en Dios solamente hay Dios, ¿sí? De modo que todo lo que esté predicado como propio de Dios, como diciendo Dios es omnipotente, Dios se identifica con su misma omnipotencia porque no hay nada que lo haga distinto de la omnipotencia. En este aspecto, eso sería como mi presentación. Yo soy un tomista intensivo, siendo un tomista intensivo, defiendo esta filosofía en específico. El segundo momento sería que hay que hacer una aclaración, como un preámbulo que va a sostener toda mi posterior refutación, que sería que una crítica interna es efectiva y refuta al oponente cuando precisamente razona con sus propios términos. Lo que se llama en argumentación como crítica externa supone que precisamente es una comparación de modelos, es decir, uso términos ajenos al sistema que estoy criticando y usando términos ajenos al sistema que estoy criticando hago una comparación. Por ejemplo, yo digo, la crítica a la sustancia de David Hume es falsa porque Aristóteles decía que la sustancia se la conocía mediante la abstracción. ¿Por qué eso es meramente comparativo? Porque como están hablando de distintas cosas, de distintos conceptos en distintos sentidos, no hay una verdadera refutación. Por eso es muy importante tener en cuenta lo que dice el otro y razonando como el otro llegó a ese absurdo. En este aspecto, hay que hacer la aclaración también de que cuando se habla de cambio se lo habla en un sentido analógico y esto lo voy a explicar en un rato. Cuando yo digo que algo cambia es porque actualiza una potencia. Cuando actualiza una potencia gana una perfección. No todo tipo de cambio, como pasar de una cosa a otra, es un cambio en el sentido aristotélico. Y explico por qué. Yo tengo el recuerdo de un paisaje. Yo tengo ahí en mi mente, en mi subconsciente, si se quiere, o en mi memoria, el paisaje, pero ahora no está en mi mente, en acto, lo que sería el paisaje como imagen mental. En este aspecto, precisamente, cuando yo vuelvo a tener esa imagen que ya yo conozco en mi mente, en acto, yo no estoy cambiando en el sentido de que estoy actualizando una potencia porque no gano nada, ¿sí? Cambio de, o paso de tenerlo en mi memoria a tenerlo en mi mente, pero no todo tipo de cambio implica perfección o actualización de una potencia. Eso para dejar claro. En este aspecto, bueno, el cuarto momento, me voy a tener que saltar el tercero, sería que Dios conoce de el siguiente modo. ¿Qué sería el aspecto de que en Dios hay algo que se llama ciencia de visión? Y la ciencia de visión se define de la siguiente manera. Dios posee, no, el conocimiento que Dios posee de todos los existentes en el pasado, en el presente y en el futuro, se suele llamar ciencia de visión, y este conocimiento es eternamente simultáneo, ¿sí? Entonces, Dios, y precisamente lo explica Santo Tomás con una analogía, dice que Dios sería una persona que estando en la cima de una montaña ve tres personas pasando y como está en la cima de la montaña tiene una gran perspectiva, tiene un gran panorama para verlo. Entonces, habla, dale, dale. Mándale. ¿Ahora se escucha? Hola, hola. Ahora sí, dale. Ujú. Ajá. Dale, dale. Dale. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, perfecto, dale.
En este aspecto, justamente lo que yo quería proponer era cómo Dios conoce. El conocimiento de Dios se basa en lo que se llama ciencia de visión, que se define del siguiente modo: el conocimiento que Dios posee de todos los actos, de todos los existentes, en el pasado, en el presente y en el futuro, se suele llamar ciencia de visión. Y esto significa, según Santo Tomás de Aquino, que con la siguiente analogía que él pone, que dice: lo que pasa a estar en acto en el tiempo es conocido por nosotros de forma sucesiva, pero Dios lo conoce en la eternidad, que está por encima del tiempo. Por lo tanto, para nosotros, que conocemos lo contingente futuro como contingente, no reviste certeza. Solo la tiene en Dios, cuyo conocer está en la eternidad por encima del tiempo. Como quien va por un camino no ve a los que van detrás de él, pero quien desde una altura divisa todo el camino, simultáneamente ve a todos los que van por el camino. De tal manera que la analogía precisamente es que hay una montaña y en el camino de la montaña van tres personas. Esas personas que tienen la perspectiva acotada serían los eventos temporales, pasado, presente y futuro. Dios, estando en la cima de la montaña, al tener una gran perspectiva, ve simultáneamente los eventos del tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir? Dios ve lo pasado como pasado, lo presente como presente y lo futuro como ya realizado. Y esto se explica de la siguiente manera: Dios conoce todos los momentos temporales de manera eterna. Como Dios es causa primera, precontiene todo el curso existencial de los entes. Cuando un hecho futuro es realizado, ya lo conoce como realizado. Es decir, Dios es causa eminente de todo. Dios, cuando ya tenía en lo que se llama su ciencia de simple inteligencia, que sería que Dios conoce los posibles entes que puede crear, en ese momento Dios ya conocía todo nuestro curso existencial. Entonces, cuando yo haga lo que haga mañana, Dios ya lo tenía como ya realizado. No hay nada que escape de la omnisciencia de Dios. Dios conoce el más mínimo detalle de todo el curso existencial de las cosas. Como Dios conoce todo el curso existencial de las cosas, el modo de conocer de Dios a las proposiciones temporalmente verdaderas no es a modo sucesivo, sino como ya realizado, ¿sí? En este aspecto, como no hay nada que Dios no conozca, lo futuro, que para mí no está realizado, para Dios ya lo está, y por ende, Dios lo conoce simultáneamente. En ese aspecto, se solucionaría el problema del argumento resuelto, es decir, ¿cómo Dios puede conocer las proposiciones temporalmente verdaderas si el objeto, el tiempo cambia? Bueno, porque Dios desde antes de la creación, por así decirlo, ya lo conoce como ya realizado. ¿Pero por qué? Porque siendo causa primera de todo, ya sabe todo el curso existencial del ente. Porque si no supiera, entonces habría un defecto en Dios. Ahora, que Dios vea, por así decirlo, que en el tiempo futuro real, mañana, domingo 19 de octubre del 2025, Carlos hace otra cosa, ¿eso implica un cambio en el sentido de imperfección? No, por lo mismo con la analogía del recuerdo, ¿sí? Dios cambia en el sentido de que pasa de una cosa a otra, en este caso de la valoración. Por tanto, Dios hoy, por así decirlo, lo que en el tiempo funciona como ahora, como hoy, Dios lo valora como verdadero y mañana lo va a valorar otra cosa como verdadero. Por tanto, este cambio que hay en Dios no supone imperfección, ¿sí? Como no supone imperfección, entonces no hay composición. O sea, se dice, Dios es absolutamente simple, ¿por qué? Porque tiene un único acto. ¿Y eso qué significa? Que Dios tiene un único estado, ¿sí? A Dios no le falta nada. Y en ese aspecto, como conoce eternamente y no se añade nada, en Dios hay cambio, sí, pero ese cambio no indica imperfección o obtención de perfección que le falta. Eso sería, no sé cuánto tiempo me quede. 2 Bien, minutos. 2 minutos. Y bueno, para eso quiero también explicar un poco de que justamente como Dios es causa primordial de las cosas, al ser la causa final, porque todo ente tiende a
imitar lo más posible el acto puro de Dios, o sea, por eso los entes siempre buscan más acto y más acto. Entonces, el ente ya es conocido por Dios como causa primera, como causa final y también como causa ejemplar. ¿Por qué? Porque yo, en tanto que soy inteligible o comprensible, por así decirlo, como que yo soy verdadero en el sentido de que yo quiero decir algo, un contenido, entonces es imposible que Dios no me conozca como ya realizado porque me tiene causado de un triple modo, como causa primera, causa ejemplar y causa final. Entonces, en ese aspecto, esto se llama necesidad por condición, que dice, si X ocurre, Dios lo ve. ¿Y por qué Dios lo ve? Porque no hay nada en este triple sentido que escape de la causalidad de Dios. En este aspecto, bueno, así se solucionaría el problema que presenta el argumento. Dios conoce por analogía, el argumento comete lo que se llama un hombre de paja porque se está asumiendo una postura que se tendría que demostrar, que sería que todo aquello que es conocido de manera temporal tiene que cambiar con el tiempo en el sentido de que yo obtengo algo que antes no tenía. Eso se llama univocismo del conocimiento, es decir, se conoce de una única manera y precisamente en Dios hay analogía, no hay univocismo. Eso sería únicamente. Muchas gracias. Bien, buenísimo. 5 segundos nada más te pasaste del tiempo, así que 10 puntos. Bien, fantástico. Pido disculpas recién cuando le aclaré a Carlitos que como es que estaba con una mala señal, yo estaba muteado. Es que yo también me muteo justamente para no interrumpir ni que salga otra voz que no sea la que está exponiendo. ¿Está bien? Así que pido disculpas, a mí no se me escuchó, pero bueno, lo importante es que él me escuchara. Fantástico. Bueno, ha pasado la primera ronda. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a la gente que está en el chat. Hay casi 800 personas en línea. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Vamos con la segunda parte de este debate, en la que Aristarchus va a tener 12 minutos para dar su refutación a lo expuesto. Aristarchus, ¿estás preparado? Sí, ¿se me oye? Se te escucha bien. Sí, sí, sí. Carlitos, por favor, muteate. Aristarchus, cuando comiences a hablar, te paso el tiempo. Vale, ya, bien. Bueno, el primer problema con la ponencia de Carlos es que de entrada yo no he visto propiamente una argumentación a favor de la omnisciencia del Dios tomista. Es decir, que se argumente, partiendo de lo que sabemos, de lo que conocemos, por qué deberíamos pensar que ese ser es omnisciente. El tema del debate que estamos teniendo aquí, es si el Dios del tomismo es omnisciente. Yo he argumentado por qué un Dios con el atributo de la inmutabilidad no podría ser omnisciente. Pero lo que le correspondía a Carlos en su presentación inicial era argumentar que ese Dios sí es omnisciente. Es decir, no es que le correspondiera simplemente intentar refutar el argumento que él ya sabía que yo manejaba contra la omnisciencia. O sea, no es que le correspondía intentar refutar un argumento contra, sino argumentar a favor, explicarnos por qué deberíamos pensar que ese motor inmóvil, ese ser subsistente, ese acto puro, es omnisciente. Y propiamente yo no he visto una argumentación a favor. Entonces, parece como que solo ha intentado oponer resistencia a lo que yo decía. Y bueno, y si entramos en eso, en cómo ha intentado oponerse a lo que yo decía, básicamente todo lo que he visto es prácticamente axiomático. Ha afirmado, sin argumentarlo tampoco, bueno, pues que Dios conoce mediante la ciencia de visión y nos ha dado un ejemplo visual para ilustrarlo, que es esto de Dios, pues desde una montaña está viendo 3 personas y las ve a la vez, ¿no? Entonces, mientras las personas están en el camino y no ven a la que tienen detrás o a la que tienen de... Bueno, a la que no viene, a la que no ven es a la que le tienen detrás, Dios desde la montaña las ve todas a la vez, ¿vale? El problema de entrada, bueno, además de que simplemente esto es afirmar que pues Dios conoce así, ¿vale? Pero además de eso, es que esto ya estaba contemplado en mi argumentación, porque esto es básicamente pues, lo que implica una teoría B del tiempo. Y es lo que implica pues, que Dios
conoce simultáneamente desde un eterno presente, estático, conoce todos los acontecimientos de la realidad. Bien, pero nuevamente, cuando se analiza mi silogismo, al que no tenía por qué responder Carlos, pero bueno, aquí tengo que contraatacar yo con mi silogismo para que se vea cuál es el problema. La cuestión es que lo que un ser inmutable no conocería son las verdades temporalmente, o las proposiciones temporalmente verdaderas. Es decir, me parece muy bien que plantees que tiene el conocimiento como si viera en un mapa estático de todos los eventos, desde el primero hasta el último, pero lo que no sabe es si uno de esos eventos está pasando ahora o no está pasando ahora. ¿Por qué? Porque si el evento está pasando ahora y Dios tiene la creencia verdadera, este evento está pasando ahora, cuando sea verdad que está pasando otro evento y ya no está pasando ese, Dios, para seguir teniendo conocimiento de todas las verdades, tendrá que saber que ya no está pasando ese evento y que está pasando otro evento. Esto no se soluciona ni diciendo que Dios está fuera del tiempo, que Dios lo ve desde fuera, que Dios lo ve desde una montaña. Todas esas objeciones, que ni siquiera, no sé si las calificaría propiamente como objeciones, porque yo creo que ni siquiera tienen en cuenta el problema del argumento, pues no son válidas por lo que ya he explicado. Porque la cuestión es si siendo inmutable puede conocer algo que no va a ser verdad siempre y que, si se afirma teoría A del tiempo, es objetivo que eso pasa de ser verdad a no ser verdad. No es una percepción subjetiva, es decir, tampoco es válido decir que no, desde nuestro punto de vista las cosas van pasando sucesivamente. Y hay otro punto de vista, que es el de Dios, en el que todo es simultáneo. Eso tampoco es válido porque aquí se está subjetivizando. ¿Es objetivo el paso del tiempo, como dice la teoría A? ¿O no es objetivo y es una mera ilusión subjetiva, como plantea la teoría B? Ya ha explicado los problemas de postular la teoría B para el tomista que ha partido asumiendo la teoría A. Tomás de Aquino asume la teoría A, como he explicado, incluso dado la referencia en la Suma Teológica, y además la tiene que asumir en su primera vía. Por otra parte, a ver, creo que también ha dicho Carlos que el hecho de que Dios conozca una cosa y después que ha pasado en un momento y que después conozca otra no implica imperfección. Es que mi problema nunca ha sido aquí con la imperfección. De hecho, el problema es la omnisciencia, es si conoce todas las proposiciones verdaderas. De hecho, la cuestión de la imperfección, también Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles, que postulaba un motor inmóvil, por lo tanto, inmutable, también le otorgaba atributos de perfección, pero no de omnisciencia. Aristóteles no decía que ese ser inmutable, ese motor inmóvil, conocía todas las cosas. De hecho, solo conoce pues lo más excelso, lo más puro, ¿no? Eso lo explica Aristóteles, creo que es en el libro 12 de la Metafísica. Entonces, para Aristóteles, el problema no es si es perfecto o no, para él puede ser perfecto y no omnisciente. Y yo lo que argumento no es si es perfecto o imperfecto, lo que argumento es que no puede ser omnisciente porque no puede conocer todas las verdades, especialmente las verdades temporales, es decir, las proposiciones temporalmente verdaderas. Respecto al tema de la analogía, hay que tener en cuenta una cuestión, que es la última cuestión que ha comentado Carlos. A ver, para hablar de conocimiento, obviamente, el primer paso es partir de lo que en nosotros es el conocimiento. La palabra conocimiento la hemos definido, o sea, la hemos creado a partir de lo que de entrada vemos en nosotros. El propio Tomás de Aquino siempre parte de lo terrenal, del mundo observable y de nosotros, de los entes, para llegar a Dios. Entonces, el conocimiento obviamente lo hemos definido a partir de lo que es el conocimiento humano. Si se me dice que en Dios también hay conocimiento, pero para evitar las consecuencias de este argumento, se dice que no, que en Dios hay conocimiento, pero en Dios conocimiento significa otra cosa diferente a lo que significa conocimiento en el ser humano. Entonces aquí se puede estar haciendo una trampa, porque para empezar yo podría preguntar, bueno, ¿y por qué lo sigues llamando conocimiento si es una cosa totalmente diferente? ¿Por qué usar la misma palabra? Es como decir, no, Dios tiene manos. Dios tiene manos, pero esas manos no son de carne y hueso, no tienen 5 dedos, no tienen dedos, no están en unas extremidades, no pueden agarrar, ni ¿por qué lo llaman manos? ¿No? Entonces, tiene que haber una explicación para llamar conocimiento a eso. Por otra parte, bueno, y por último, temas que han salido durante la ponencia de Carlos, ¿no? El tema de si es crítica externa o interna. A ver, yo he usado constantemente lo que el propio Tomás de Aquino afirma
respecto a Dios y también respecto al conocimiento divino. Recordad que he citado Suma Teológica, cuestión 14, artículo primero, para ver cómo Tomás argumenta que Dios conoce y que su argumentación implica intrinsicalidad de la creencia, que era parte fundamental de mi argumento, y además, pues si se defiende esencialismo de contenido, como lo he hecho, pues ya no queda otra postura. Bueno, y si se defiende teoría del tiempo, por supuesto, se sigue perfectamente mi razonamiento y no ha quedado refutado en absoluto. No sé cuánto tiempo me queda, cuánto tiempo llevo. 4 minutos con 15 segundos te quedan. Me quedan. Vale, no sé, bueno, a ver, miro lo que he ido apuntando mientras Carlos hablaba. También, bueno, ha habido un momento en el que ha dicho que no todo cambio implica una actualización de una potencia. Esto yo se lo criticaría. Ha dado el ejemplo de pasar de pensar en una cosa, de tener en la memoria un paisaje, por ejemplo, a tenerlo en la mente. Yo argumentaría que se puede postular perfectamente que eso también es una actualización de una potencia, es decir, algo que estaba en potencia de estar en la mente, pues ahora está en acto de estar en la mente. O si se quiere analizar desde el sujeto cognoscente o del sujeto pensante, pues un sujeto que estaba en potencia de tener algo en mente, pues pasa a tenerlo en mente. Entonces, no veo por qué ese cambio no se podría pues definir también como una actualización de una potencia en el sentido aristotélico. En todo caso, bueno, pues en este tiempo que me queda, resumo, sintetizo los problemas de la ponencia de Carlos. El primer gran problema... Te quedan 3 minutos, Vale, el primer gran problema es que yo creo que claramente le correspondía un argumento sólido a favor del conocimiento omnisciente de Dios, es decir, una argumentación por la cual Dios conoce, porque si no el debate está desequilibrado. Si solo soy yo quien tiene que defender mi postura contraria y Carlos lo que tiene que hacer es atacar mis argumentos, pues ahí está desequilibrado, ¿no? Carlos tendría que atacar que sí conoce y yo, o sea, que sí que es omnisciente y yo que no es omnisciente, para que no haya un desequilibrio en el debate y que sea yo solo el que yo defienda mi argumento contra la omnisciencia. Pero en todo caso, incluso si tomásemos la ponencia de Carlos como una defensa contra este argumento de Kreutzmann, pues yo lo que diría es que lo que he explicado, ¿no? Que Carlos ha postulado muchos axiomas como si ya estuvieran demostrados. No, es que lo que decimos es que Dios conoce de esta manera. Dios conoce como viendo desde la montaña, pero además de por qué Dios conoce de esa manera, cosa que no he visto argumentada por ninguna parte. Además, incluso si asumiéramos eso, yo ya tengo una objeción a eso, porque eso no refuta el problema de las proposiciones temporalmente verdaderas. Ya está. Con esto yo creo que ya hay bien. Ibas 10 minutos con 25. Te detengo acá. Fantástico. Un instante nada más. Necesito sacarlos de pantalla y les mando un nuevo enlace para volver a entrar, ¿sí? Un instante nada más. A ver. Denme por favor un instante. Gracias a todos los que están conectados. Santi, ¿qué es lo que está pasando? Y es que Santiago es una rata inmunda que nunca pagó el Google Meet porque no lo suele usar y se estaba terminando el tiempo gratuito. Así que hay hashtag Santi no seas rata, pagate el Google Meet. La verdad es que no lo había percibido, no me había dado cuenta. Así que bueno, nada, tenemos esta pequeña pausa. ¿Está bien? Ahí ya están entrando los chicos. Una vez que entren, continuamos con la segunda parte de Carlitos y vamos con el tiempo de preguntas y respuestas, que me parece que es ahí en donde también se le va a sacar mucho jugo a la cuestión. Así que gracias a todos por poner like. Tenemos casi 900 personas en línea. Muchísimas gracias. A ver, les mandé el enlace a ambos. A ver. Ya tenemos, por un lado, lo tenemos a Carlos. Ya seguramente va a estar entrando Aristarchus.
Perdón por esto, tengo que pagar el Meet, es cierto. Me olvidé, la verdad es que no me di cuenta. Cuando arranqué acá el debate me di cuenta que soy una rata inmunda que no pago el Meet, así que les pido mil disculpas. A ver. Ya debería estar entrando Aristarchus. A ver. A ver. Estamos esperando a Aristarchus. Es cierto, tengo Starlink pero no Google Meet. Es cierto, soy una maldita rata inmunda. Perdón. Mala mía. La verdad es que no me di cuenta. Mala mía. La falta de costumbre. Lo que pasa es que hasta hace poco tiempo usaba el StreamYard para encuentros así con más de una persona. Y la verdad es que dormí con eso. Claro, dejé de usar el StreamYard y olvidé el Meet. La verdad es que olvidé el Meet. Bueno, les pido disculpas a ambos. Aquí están nuevamente en pantalla. Les pido mil disculpas por yo ser una rata inmunda que no paga el Meet. Les pido mil disculpas. Bueno, vamos a continuar, chicos. Gracias, Aristarchus, por tu segunda participación. Carlos, ¿estás preparado? Sí. Bien, buenísimo. Cuando comiences a hablar, te pongo el tiempo. Dale, ahora. Bueno, primero voy a dar un contexto argumental que es precisamente en la línea de la crítica interna y externa. Cuando uno va a analizar un argumento, uno tiene que ser fiel si es que busca una contradicción interna como lo es el argumento de Aristarchus. O sea, el argumento de Aristarchus se presenta como una crítica externa porque dice, razonando como el tomista, llegamos a esta contradicción. ¿Qué pasa? Hay elementos externos a la metafísica tomista que Aristarchus no ha aclarado, ni siquiera ha aclarado, sea por la razón que fuere, por ejemplo, a qué línea del tomismo en cuanto a interpretación está criticando. No es lo mismo criticar al tomismo tradicionalista, el más conocido, que al intensivo. Él en ningún momento ha refutado las cuestiones intensivas porque para que ataque eso él tenía que haber atacado la analogía como predicación de las cosas. Él no lo ha hecho. En el tomismo nunca se usa la definición platónica, pero precisamente porque conocimiento es la aprehensión intencional en el intelecto. O sea, conocer es abstraer algo y llevarlo al entendimiento como objeto. No tiene nada que ver con la creencia, no tiene nada que ver con esa definición moderna. Eso es algo externo al sistema, así como también lo es el esencialismo de contenido, que surge en un contexto de metafísica analítica. Si Aristarco quiere encontrar un error interno, tiene que ir hacia los propios términos y primero decir, yo critico esta línea interpretativa del tomismo. El tomismo no es algo uniforme, hay tres escuelas. Yo estoy en la última y entonces él no puede pretender decir, no, yo critico a Tomás de Aquino. No, bueno, Tomás de Aquino no se autolee, eso es imposible. Por eso hay tres líneas de interpretación, o sea, el joven, la escuela de Marechal y el redescubrimiento de Cornelio Fabro. Son distintas metafísicas. En este aspecto, como hay elementos externos y como el objeto de debate es si el Dios tomista católico es omnisciente, justamente lo que yo tengo que hacer primero es rechazar y explicar por qué internamente no lo es. No tengo tanto que demostrar de manera sucesiva, porque si no tendría que probar primero la existencia de una causa incausada, después deducir los atributos y obviamente eso es otro debate. No tiene absolutamente nada que ver con esto. En este aspecto debatimos, ¿el argumento ateo es eficiente o no? Y yo he dicho no. ¿Por qué razón? Y aquí voy con las cuestiones de la predicación. En lógica, específicamente en la lógica silogística y medieval, donde se dan estos temas, existen tres modos de predicación: unívoco, equívoco y analógico. La predicación unívoca es cuando yo tengo un término y ese término tiene un contenido bien definido. Por ejemplo, yo digo animal. Animal que es un viviente que tiene ciertas características. Entonces yo digo hombre, pato, caballo. Eso es igual porque se predican en el mismo plano, en el mismo contexto. Algo equívoco es cuando yo agarro un término, pero no está definido y por tanto las predicaciones son completamente opuestas, no tienen nada en común. Por ejemplo, yo digo gato de gato hidráulico y gato el animal. O sea, la palabra gato no tiene ningún contenido real. Eso es algo equívoco, es pura oposición.
La analogía es la convergencia entre lo unívoco y lo equívoco. Es cuando se tiene una base unívoca y cuando se permiten las predicaciones en planos opuestos, como diciendo, Dios es bueno, Juan es bueno. Tanto Dios como Juan y Dios, son buenos. ¿Por qué? Porque tienen la bondad, o sea, son plenos, buscan perfección o tienden hacia la perfección. Eso es bondad. Pero Dios y Juan se predican unívocamente de la misma manera y no, porque si no reducimos a Dios a una criatura o si no elevamos a Juan al nivel de Dios. Por eso la analogía es muy importante en este aspecto. Entonces, la analogía permite que dos cosas opuestas converjan bajo una semejanza. Y eso es lo que he respondido. O sea, el argumento, ¿por qué falla? Porque está asumiendo lo que se llama un univocismo. Y él tendría que demostrar por qué el tomista diría tal cosa como que el conocimiento del tiempo se da unívocamente, en tanto que si un momento temporal cambia, el conocimiento del que conoce también cambia. Por eso he introducido la cuestión de la ciencia de visión. O sea, Dios conoce ya todo realizadamente porque es causa primera, ejemplar y final. En este aspecto, yo tengo que explicar justamente cómo se dice, tengo que proponer cómo en realidad dice el tomista que Dios conoce. El tomista intensivo, no sé los otros tipos de tomistas. En este aspecto, no sería caer en una teoría B del tiempo y explico por qué. La teoría B del tiempo funciona para el tiempo del mundo. Decir que Dios conoce las cosas simultáneamente y de manera eterna no es nada absurdo, porque es como Dios conoce, pero el tiempo sigue funcionando de manera real. O sea, ¿por qué funciona el tiempo como una línea? Porque Dios, cuando conoce el universo como posible objeto de creación, ya lo instituye así. O sea, no hay un colapso, no se tiene que confundir, no es como que, como Dios conoce así, entonces esto es teoría B del tiempo. No, una cosa es la teoría B del tiempo que trata sobre la naturaleza del tiempo y otra cosa es cómo conoce Dios. En este aspecto, vuelvo a lo mismo, Dios cómo conoce. Conoce que teniendo precontenidamente las cosas, cuando las realiza, él ya conoce todo el evento y todo el curso. Pero ahora, si se pide que yo demuestre esto, ya excedemos el tema del debate y nos vamos para otro lado. O sea, ¿es posible demostrar la existencia de Dios? Y si es posible, ¿tiene que tener atributos? Esos son otros temas. O sea, este tema de debate necesariamente tiene muchas presuposiciones y que se me pida es muy sobreexigente. En este aspecto, para ir cerrando, no sé cuánto tiempo me quede. 5 minutos y medio. Bien, perfecto. Para ir cerrando y sintetizando, una crítica interna se tiene que acatar a los términos del oponente, no añadir cosas externas, no añadir el conocimiento platónico, porque así no lo define el tomista intensivo, posición que yo estoy tomando, no usamos, mejor dicho, no usamos el esencialismo del contenido porque eso es algo analítico, no decimos cosas como que Dios tiene creencias porque eso es algo ajeno al sistema, no decimos un montón de cosas. Entonces, si la crítica de Aristarcus intenta ser interna pero utiliza términos ajenos, entonces se conoce como un hombre de paja. ¿Por qué? Porque dice, vos tomista, estás diciendo Dios tiene creencia. No, yo nunca he dicho que Dios tiene creencia. Nunca en ninguna bibliografía se ha dicho tal cosa. En ese aspecto se propone, ¿cómo conoce Dios? Dios precontenidamente ya conoce todas las cosas, las vuelve acto y por tanto conoce todo el transcurso temporal. No se le va ningún detalle. Por tanto, lo que yo voy a hacer mañana ya lo conoce Dios, ¿sí? Y ese cambio, que es muy importante, la predicación analógica, es muy importante, no es una cuestión de que a Dios le falta o gana algo que no tenía. En este aspecto quiero terminar con lo que había dicho, que aristotélicamente hablando y de Tomás de Aquino, todo cambio indica una obtención de una potencia como perfección. Si un cambio, como pasar de un lado a otro, no implica una perfección, no es cambio. O sea, no es cambio en el sentido de actualización porque no estoy consiguiendo nada. O sea, no todo cambio es obtención de una perfección, sino lo mismo. Me tendría que traer una bibliografía donde Aristóteles diga necesariamente todo cambio es actualización de potencias. Bueno, hasta ahí quedaría. Muchas gracias. Listo, Carlos, te quedaba un poquito, casi 4 minutos. Detengo el tiempo. Muchas gracias a ambos.
Bueno, en el tiempo restante que nos queda, vamos a pasar a una tercera ronda que es la de preguntas y respuestas. En esta pretende buscarse la interacción directa, pero de forma ordenada. Por eso tiene como esta modalidad pretende justamente la interacción a través de preguntas y respuestas que va a comenzar preguntando Aristarchus, 1 minuto tiene para preguntarle a Carlos, Carlos tiene que responder durante 3 minutos y finaliza con un comentario final Aristarchus con últimos 2 minutos. Decime, ¿qué me querías decir? Estás muteado, estás muteado. Ahora. Ahora sí. Sí. No, preguntaba cuántas preguntas era por persona. Eran 3 preguntas. Eran 3 preguntas cada uno. Obviamente, primero vos, luego él, después vos, después él. Está bien, no 3 preguntas seguidas. Son 3 preguntas. Bien, arrancamos con Aristarchus. Les recuerdo cómo es el formato. Pregunta inicial, 1 minuto para desarrollarla. Respuesta de 3 minutos. En este caso va a ser por parte de Carlos. Y luego un comentario final respecto a la respuesta que dio, en este caso, Carlos, de 2 minutos. Lo que sí quiero aclararles es que durante el tiempo de preguntas no vale usar el tiempo para hacer una aclaración respecto a algo que haya quedado pendiente. ¿Está bien? Tiene que ser pregunta. ¿Está bien? Habiendo dicho eso, arrancamos con vos, Aris. Bien, pues a ver, mi primera pregunta sería, ¿cómo explicaría, cómo definiría, Carlos, conocimiento, lo que es conocer algo, dando un ejemplo respecto a algo conocido? Por ejemplo, yo cuando digo que yo conozco X, pues estoy diciendo como mínimo, la definición mínima, los elementos mínimos es que yo creo que X es verdad y X es verdad. En tanto que él parece que rechazaría esta definición que ha llamado moderna, aunque yo creo que no es moderna, pero ¿qué otra definición que propondría él, pero cómo la aplicaría a algo? En el sentido de yo conozco esto, ¿cómo lo explicaría? Yo conozco esto, sí. Carlos, ¿entendiste la pregunta? Sí, sí, sí. Bien, arrancamos con tu tiempo cuando arranques la respuesta. Ahora, bien. Conocimiento se define en el tomismo como la aprehensión intencional. ¿Qué significa esto? El ojo, por ejemplo, una aprehensión sensible, tiene por naturaleza una constitución que es la captación visual. ¿Sí? El ojo capta visualmente imágenes lumínicas. Ahora, cuando el ojo conoce significa que si no hay algo que impida que vaya a su objeto propio, por ejemplo, captar las figuras visuales y lumínicas, si no hay un impedimento, entonces el ojo efectivamente va a actualizar esa capacidad que no tenía, por eso es una perfección, de, por tanto, por ejemplo, ver por primera vez un árbol. Si el lugar está oscuro, entonces la intencionalidad, es decir, la finalidad que tiene el ojo, no puede realizarse. Entonces, conocimiento es la aprehensión intencional de algo. En ese aspecto, eso sería la definición. La creencia verdadera justificada es una cuestión que se retoma de Platón de manera moderna. A eso me quiero referir. Ahora, la cuestión de ¿cómo lo aplicaría? Bueno, precisamente Dios Dios se conoce a sí mismo, es su primer acto de conocimiento. Dios tiene como único fin conocerse a sí mismo, pero también por analogía conoce los posibles entes que va a crear. En ese conocimiento analógico también conoce, por tanto, todo el transcurso que va a tener el ente. ¿Sí? Pero nuevamente, porque no tiene una creencia, sino porque, a ver, Dios es lo más perfecto tiene como objeto a sí mismo, Dios tiende a buscarse a sí mismo, o sea, se autoconoce, es autoconsciente si se quiere, y en ese autoconocerse conoce, hay cosas semejantes a mí, y ahí conoce a los entes precontenidamente. No sé si he respondido las preguntas que ha planteado. Bien, te quedaba 1 minuto, Carlos. Aris, cuando comiences a hablar, te tomo los 2 minutos. Estás muteado, Aris. A ver, aprovecho la segunda pregunta para reformularlo de una manera mucho más estricta para que quede claro, ¿no?
Perdón, reitero, comenzamos desde cero para... Vale. O sea, este es tu tiempo de 2 minutos para hacer un comentario. No, para hacer un comentario. Un comentario. Ok, él te respondió en los 3 minutos que les correspondió tu pregunta. Ahora, vos te tocan 2 minutos para hacer un comentario a la respuesta que él te dio. Vale, sí, ya le doy. Con la respuesta que me ha dado Carlos, a mí no me queda claro cómo sería su fórmula, y para ser muy estricto, la planteo así. Su fórmula: un sujeto conoce X si, por ejemplo, yo diría, un sujeto conoce X si cree que X es verdad, además X es verdad, y además, aplicando no false ground, tiene una justificación no basada en creencias falsas de que es verdad, o si aplicamos explicacionismo, pues el hecho de que crea que X es verdad es porque X es verdad, es decir, la verdad es lo que causa su creencia. Entonces, con la fórmula, para poder reducirlo a eso y quedarme con eso, con la fórmula que yo le pediría a Carlos es: un sujeto conoce X si... Y como estamos hablando de un término que aplicaremos de alguna manera tanto a Dios como a los humanos, lo que diga que es conocimiento, o sea, que un sujeto conoce X sí, lo que diga tiene que ser aplicable a los humanos y a Dios. A ambos tiene que ser aplicable. No puede darme una definición totalmente distinta de lo que es conocer para los seres humanos y lo que es conocer para Dios, porque entonces tendríamos que usar 2 palabras distintas. Tiene que darme una misma palabra que diga: un sujeto, ya sea Dios o ya sea un ente creado, una criatura, conoce X sí, y que me diga cuál es la circunstancia en la que conoce X. Ya está. Ok, bien, buenísimo. Vamos con la primera pregunta de Carlos. En el comentario fijado del chat en vivo tienen el enlace al canal de YouTube de Carlos, como así también el de Aristarchus, por si alguien no los conocía y los quiere conocer, quiere seguir empapándose del contenido que regularmente suben a las redes sociales, lo pueden hacer por medio de esos enlaces. Gracias a los moderadores, gracias a Sonia particularmente. Bien, Carlos, tenés 1 minuto para formular tu pregunta. Bien, primero, diría... Como el tomismo no es uniforme, ¿a qué línea interpretativa del tomismo está leyendo Tomás de Aquino y, por tanto, bajo qué conceptos lo va a someter? ¿Sí? Porque dependiendo de la línea interpretativa, va a depender de cómo va a entender él los conceptos. Esa sería la pregunta. Bien, ¿se entendió la pregunta, Aristarchus? Sí. Bien, cuando comiences a hablar, te tomo el tiempo. Ya. A la mía, yo tomo la Suma Teológica, la leo y entiendo lo que está diciendo Tomás de Aquino. Aclaro que si tú me dices que no, es que tienes que basarte en lo que otra persona, por ejemplo, Fabro, lo que Fabro dice de Tomás de Aquino. ¿Por qué no llevar esto al infinito? Porque a lo mejor también podría haber alguien que interprete a Fabro. O sea, si puedo interpretar a Fabro directamente, ¿por qué no puedo interpretar a Tomás directamente? Tiene que haber un intérprete de Fabro y un intérprete del intérprete del intérprete. En todo caso, las cuestiones de las que he hablado, pues yo creo que son bastante básicas en el tomismo. Es decir, que es inmutable Dios, pues, es decir, que en Dios no hay cambio, lo dice el tomismo, o sea, lo dice Tomás de Aquino. Si lo niega Fabro, pues tendrá que explicar por qué. Que Dios conoce todo, que es omnisciente. Si lo afirma, da igual que sea Fabro o cualquier otro intérprete. Si hay algún otro intérprete que lo niegue, pues postúlame qué intérpretes niegan estas cosas de Santo Tomás, ¿no? Pero no, yo directamente estoy tomando a Tomás de Aquino y Aristóteles en algunas ocasiones, porque Tomás pues se basa en ideas aristotélicas, pero ya está. Bien, buenísimo, te quedan 45 segundos. Perdón, pensé que me estabas haciendo seña. Carlos, tus 2 minutos. Dale. Bueno, he hecho esta pregunta porque en realidad es muy peligroso a nivel filosófico subjetivizar la interpretación. En la filosofía hay escuelas de hermenéuticas donde, basándose en principios y en puntos de partida, van a interpretar. Por eso he dicho,
Oficialmente existen tres escuelas interpretativas. La del Tomás Joven, que es seguida por Diego Álvarez, en cierta medida Francisco Sáenz, Tomás de Cayetano, Duns Scoto, etc. Después está la escuela trascendentalista de Marechal, la de Lorengan, la de Fanner, y después está la interpretativa intensiva de Fabro. Fabro lo que hace es leer en el latín y comparar con el análisis gramatical de Heidegger, que es el ser. Es un redescubrimiento, por tanto, importa mucho cómo lees a Tomás de Aquino, porque las escuelas son estrictas y por tanto no son cosas que van fluyendo y que el día de mañana te van a decir, ah, no, cambio de interpretación. No, técnicamente algo estático. Y bueno, evidentemente, si tienes tu propia interpretación subjetiva, no habría una especie de rigurosidad en el sentido de que vos no explicas, por ejemplo, desde el latín o haciendo comparaciones con Heidegger o con Aristóteles, por qué Tomás de Aquino interpreta esto así y esto no. Bueno, eso únicamente. Bien, buenísimo. Te quedaban 35 segundos. Vamos con la segunda pregunta de Aristarchus. Aristarchus, cuando comiences a hablar, te tomo el tiempo. Sí. Bueno, mi segunda pregunta va a ser una... O sea, voy a aprovechar la segunda, la tercera no la aprovecharé para reiterarla, pero la segunda sí que quiero aprovecharla para reiterar la primera pregunta según la manera en la que lo he expuesto en mi digamos, reacción a la primera pregunta. Ya ha sido muy extenso al respecto. Le he pedido que Carlos resuma un sujeto, ya sea Dios o un ser humano, o cualquier otra criatura. Cualquier criatura conoce X, sí, y que continúe la frase. Yo se la puedo continuar con mi manera, que no es mía particular, es la platónica, la discutida académicamente en la filosofía, a partir de los problemas de Gettier. O sea, la que estoy planteando no es una cosa que a mí se me ha ocurrido llamar conocimiento, sino que es la definición de conocimiento que se ha estado discutiendo y que se ha estado perfeccionando a partir de Gettier. Yo ya he explicado cómo yo continuaría esa frase. Un sujeto conoce X, sí. Entonces, a mí me gustaría que Carlos continúe esta frase. Un sujeto conoce X, sí. Bien, buenísimo. ¿Se entendió, Carlos? Sí, sí. Bien, tenés 3 minutos. Perfecto. Un sujeto conoce X y el acto intencional de aprenderlo no está obstaculizado. Y es por eso he dicho, el conocimiento es la aprehensión intencional y he puesto el ejemplo del ojo. El ojo tiene por objeto propio la imagen lumínica. Teniendo la imagen lumínica, conoce cuando realiza el acto que busca. O sea, el ojo busca ¿qué? Captar una imagen lumínica. Si el ojo está en la plena oscuridad, por tanto no conoce. Conoce cuando realiza su acto propio. Conocimiento es aprehensión intencional del objeto. Eso es conocimiento. Eso viene de Franz Brentano en su libro de los múltiples sentidos del ente en Aristóteles. Así se lo define desde Roger Bernard, desde Garrigou-Lagrange, desde Maritain. Entonces, ¿qué quiero decir? El tomismo tiene la legitimidad de definir, al menos en la versión tradicionalista e intensiva, el conocimiento como aprehensión intencional del objeto. No tiene por qué subordinarse a las características de la creencia verdadera justificada, porque vuelvo y reitero, a nivel de historia de la filosofía, eso es una reinterpretación moderna de Platón. Por tanto, no es algo universalmente válido. Pero bueno, eso sería la respuesta. Bien, Carlos, te quedaba 1 minuto 40. Aris, ¿estás preparado? Tenés 2 minutos. Cuando comiences a hablar, te tomo el tiempo. Ya, perfecto. Bueno, pues Carlos nos ha dicho que un sujeto conoce X si el acto intencional de aprenderlo no está obstaculizado. Yo no sé a cuánta gente le queda claro lo que esto significa. Claro, aprender se puede entender físicamente como aprender algo con la mano, ¿no? Pero no creo que esto nos resuelva nada, porque evidentemente, más allá de el hecho de que puedes aprender en el sentido de tomar algo con la mano, que obviamente no creo que Carlos esté refiriendo a ese hecho físico literalmente, sino algo pues metafóricamente o simbólicamente similar, pues
bueno, no queda claro a qué se refiere con el acto intencional de aprenderlo y que no esté obstaculizado. Es decir, si el acto intencional no está obstaculizado, ese sujeto conoce X. En todo caso, bueno, ya que ha dado esta definición y que no podemos interactuar más de manera más fluida, pues solo digo que en cualquier caso esta manera de plantearlo, pues parece casi indicar que el conocimiento tal y como lo entiende Carlos es de tipo perceptivo. O sea, es que hay algo en un sitio y eso que primero está en el sitio es aprendido y tomado para sí por el sujeto cognoscente. Y tengo que explicar esto porque esto es otro problema que no tenía que ver con mi argumento, pero que es otro argumento de inmutabilidad contra el conocimiento omnisciente divino, porque Dios no puede conocer de ese modo por definición, ya que no puede ser afectado por algo externo y distinto a él. Algo distinto a él no puede tener causa en él. Es lo que se conoce como la impasibilidad divina, que deriva lógicamente de la inmutabilidad divina. Nada externo a Dios puede afectar a Dios. Entonces, algo que está fuera de Dios, ¿cómo es aprendido por Dios? Esto lo hago intentando hacer una interpretación de lo que parece que quiere decir Carlos. Yo, si a alguien le ha quedado claro, que le ha quedado más claro esto que la otra definición que he dado yo, pues... Perdón, Sí, ya se me ha acabado el te tiempo, ¿no? interrumpo justamente por eso, tenés 2 minutos 10. Si a ustedes les parece, me voy a tomar la libertad, ojo, si los dos están de acuerdo, me voy a tomar la libertad de por un instante romper el formato del debate y permitirle a Carlos responder esta pregunta y luego darle el tiempo a Aristarchus para que dé un comentario respecto a al planteo que hizo. ¿Qué significa o qué quiere decir Carlos con aprender? Porque me parece que el objetivo del debate justamente es que todos podamos entender las ideas que ambos comunican. Por ende, me parece súper válido lo que está diciendo Aristarchus. Entonces, si los dos están de acuerdo, le voy a dar 2 minutos de tiempo a Carlos para que explique qué es aprender, qué es lo que quiere decir y cómo aplica para Dios. Y Aristarchus luego que dé un comentario respecto a eso. ¿Les parece a ambos esto? No estaba charlado, pero me parece que está bueno. Bien, Carlos, te escucho. Dale. La aprehensión es capturar algo, ¿sí? Como ya más o menos decía Aristarchus, pero aquí, ojo, entra la cuestión de la analogía. Por ejemplo, el intelecto ve la abstracción que toma de la cosa y el ojo ve la imagen lumínica. Ambos aprenden porque capturan, ¿sí? Entonces, esto es algo analógico. El intelecto realmente aprende, captura su objeto y el ojo también. Entonces, como había dicho antes, cuando Dios se ve a sí mismo, se aprende, o sea, se conoce intelectualmente. En este aspecto, aprehensión es la capacidad de capturar o tomar algo de manera intencional. ¿Qué quiere decir intencional? Como causa final, o sea, cada cosa en tanto es algo tiene una causa final. El hombre tiene como causa final conocer la verdad, el animal sobrevivir y Dios tiene como causa final, por así decirlo, como finalidad conocerse a sí mismo. Cuando se conoce a sí mismo, es autoconsciente, por así decirlo, se ve a sí mismo y se aprende. Dice, yo soy lo más perfecto que hay. Eso es la aprehensión aplicada a Dios. No sé si me he explicado. Bien, fantástico, te quedaban 50 segundos. A Aris te doy 2 minutos para que des un comentario respecto a lo que dijo Carlos. Sí, bueno, será bastante breve el comentario. En esta aclaración de su definición de conocimiento, de su manera de entender el conocimiento como aprehensión, pues lo ha comparado con captar, ha dado el ejemplo del ojo, y todos ellos, curiosamente, debo insistir en que son ejemplos perceptuales, o sea, perceptivos. Es algo distinto a mí, tiene un efecto en mí. Claro, es cierto que él dice, no, es que Dios se conoce a sí mismo, y conociéndose a sí mismo, conoce todo lo que va, o lo que podría causar, de hecho. ¿No? Como causa primera, al conocerse a sí mismo, es decir, no es que para representar a Carlos lo más sólidamente que pueda, lo más fielmente que pueda, claramente Carlos no diría que Dios conoce perceptualmente, que algo externo a Dios está afectando a Dios, sino que diría que Dios se conoce a sí mismo y que es el conocimiento de sí mismo lo que le lleva a conocer lo distinto a sí mismo. Pero claro, el problema, y esto ya lo formularé cuando haga la tercera pregunta, es qué pasa con aquellas cosas que tienen su principio no en Dios,
sino en sí mismas y que son distintas a Dios. Y esto lo aclararé en mayor profundidad cuando haga la tercera pregunta para ver qué puede decirme Carlos respecto a eso. Ya está. Bien, buenísimo. Te quedaban 40 segundos. Gracias. Si a ustedes les parece, para tratar de ser lo más imparcial posible, también me gustaría hacer una pequeña aclaración respecto a algo que Carlos creo que había hecho como pregunta retórica a Aristarchus. Si no me equivoco, simplemente para que Aristarchus tenga el tiempo para poder explicarlo. Si no me equivoco, vos habías planteado, Carlos, y corregime si estoy equivocado, en un momento en tu respuesta, Aristarchus, vos habías tirado la pregunta retórica si para él cambio implica perfección, algo por el estilo, ¿verdad? Sí, yo había explicado que justamente desde Aristóteles, como él podría fundamentar bibliográficamente que todo cambio es una búsqueda de perfección. Bien, eso lo podrías aclarar, Aris, porque quedó ahí, me parece que es muy interesante como para el desarrollo del debate. Bueno, antes de aclararlo, para que sea lo más justo posible, solo digo una cosa. Yo creo que lo que yo he criticado es que todo cambio no... o sea, yo lo que he dicho es que todo cambio implica paso de la potencia a el acto. ¿Es eso lo que queréis que aclare o no? Si yo no me equivoco, ojo, y si no damos vuelta a la página y continuamos, pero si yo no me equivoco fue que la crítica que Carlos hizo fue que vos no estabas hablando en términos, o la crítica que vos no estabas haciendo era en términos tomistas. Entonces, ahí es donde venía la pregunta de el cambio si implica perfección. Creo que venía por ahí, ¿verdad, Carlos? ¿O estoy equivocado? Vale. Claro, o sea, que todo cambio implique la obtención de una perfección. Vale. Bueno, yo no diría tal cosa, pero ya me explico, si queréis. Dale, buenísimo. Sí. Te escucho. Sí, no, a ver, yo no diría que todo cambio implique mm, la obtención de una perfección. Y a ver, lo que sí que diría es que todo cambio implica el paso de potencia a acto. Incluso el ejemplo que ha dado Carlos en su ponencia inicial. Ha dicho, eh, si yo tengo un paisaje en la memoria y paso a tenerlo en la mente porque estoy pensando en él, eh, lo ha puesto como un ejemplo de cambio que según él no implicaba actualización de una potencia. Si no ha sido así, ya me corregirá, pero yo diría que sí, que eso también es una actualización de una potencia, porque algo que estaba en potencia, de estar en la mente, ahora está en acto de estar en la mente. O una persona que estaba en acto de tener en la mente algo, ahora está en acto de tenerlo y cuando antes estaba en potencia. Respecto al tema de la perfección, solo aclaro, por si ese es el tema que se quiere tratar, que mi argumento no tiene que ver con perfección o imperfección en el caso de Dios. Es decir, lo digo porque Carlos, en algunas ocasiones, no solo en este debate, sino en algún otro, eh, ha postulado que si Dios, que el hecho de que Dios cambie lo haría más imperfecto, en cierto sentido, o que si es perfecto, su manera perfecta de conocer es la que hace que sea inmutable o algo así. En todo caso, yo lo que diría es que mi cuestión aquí no tiene que ver con si es perfecto o imperfecto, solo con si es omnisciente o no es omnisciente. Y si no puede conocer las verdades temporalmente, las proposiciones temporalmente verdaderas, no puede ser omnisciente. Independientemente de que sea perfecto o no perfecto, que sería otra cuestión. Eso, ya está. Bien, buenísimo. Te quedaban 13 segundos. Carlos, ¿un comentario a eso que ha dicho Aristarchus? Bien, sí, rápidamente. Cuando se dice actualización de una potencia, pasar de la potencia al acto, sí es una búsqueda de perfección, porque es pasar de una potencia, de un acto que no tengo, a tenerlo en acto. O sea, sería lo mismo decir pasar de la potencia al acto a obtener una perfección. Por eso digo, no todo cambio, como el ejemplo, o sea, porque no es obtención de perfección un paso de la potencia al acto en sentido estricto aristotélico, el hecho de que yo de mi memoria tenga en mi mente ahora la imagen de lo que recuerdo, porque yo ya lo conozco, ya es una perfección que yo ya tengo, oculta en mi memoria, pero la tengo. Cuando yo la paso de mi memoria a mi mente, cuando está en mi mente, no es estrictamente un paso de la potencia al acto, es el mismo acto. No sé si me explico. Al menos yo entendí, Sí. creo que Aristarchus entendió, independientemente que pueda llegar a estar de acuerdo o no. Discrepo, pero entendí. Sí, o sea, lo dejamos ahí. Bien, Discrepo, pero buenísimo. entendí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Carlos, te tocaba tu segunda pregunta. Te escuchamos.
Bien, como en este debate y en el argumento se intenta criticar internamente al tomismo, yo quería preguntar, porque es muy importante y algo que he visto que se ha pasado y omitido por la razón que fuere, la cuestión de la analogía. Por lo que yo pregunto, en el tomismo, en alguna de sus tres escuelas interpretativas, ¿qué es la analogía y cuáles son sus tipos? Eso. Bien, ¿se entendió la pregunta, Aristarchus? Sí, Bien, tenés tus 3 minutos cuando comiences a hablar entonces. sí, sí. Bien, a ver, en el tomismo, bueno, en el tomismo y yo diría que en general, pero da igual, en el tomismo, concretamente en este tipo de debates que estamos teniendo, eh, la idea de interpretar algo de manera análoga, analógica, en lugar de unívoca, pues es no entenderlo como exactamente igual que en la cosa en la que se ha postulado. Por ejemplo, el conocimiento, no entenderlo exactamente igual en Dios que entenderlo como lo entendemos en el ser humano. Dios tiene, esto se puede explicar a través de la triplex vía tomista. Con la triplex vía, lo que Tomás de Aquino intenta argumentar es que Dios tiene cosas o atributos como los que tiene el ser humano, pero no de la misma manera que lo tiene el ser humano. Si los tuviera de la misma manera, se estarían entendiendo en sentido unívoco, pero como los tiene de otra manera, los tiene en sentido análogo. Entonces, el ejemplo con el tema tratado en este debate es el conocimiento. Dios tiene conocimiento, igual que el ser humano tiene conocimiento, pero no lo tiene, no hay que entenderlo de manera unívoca, no lo tiene igual que lo tiene el ser humano, sino que lo tiene de manera análoga. Y esto ya digo que lo desarrolla Tomás, estas deducciones de que Dios tiene atributos como el ser humano, pero distintos, lo argumenta a través de la triplex vía, que por cierto, si alguien quiere profundizar más, como aquí no hay tiempo, lo explico en mi vídeo llamado Conocimiento Divino. Bien, buenísimo. Te quedaba 1 minuto y medio. Mm. Carlos, tu comentario a la respuesta de Aristarchus, 2 minutos tenés. Cuando comiences a hablar, te tomo el tiempo. Bien, la cuestión de la analogía justamente era muy importante y se tenía que decir que la analogía tiene un núcleo de semejanza. O sea, ¿cuál es en este caso para Tomás de Aquino desde la interpretación intensiva el ser, el acto de ser, que es lo que he mencionado yo? O sea, no es una mera semejanza de cualquier atributo, sino es la semejanza del ser como lo más fundamental en lo que Dios y la criatura comunan, o sea, en lo que están ligadas, vinculadas, relacionadas. ¿Por qué digo esto? Porque no es una mera semejanza como quien dice que agarra una cosa roja como una pelota y un vaso rojo y dicen, ah, son semejantes. Esta es una analogía un poquito más fundamental. Y por eso preguntaba qué es en sentido estricto la analogía que se entiende como el tercer modo que toma lo unívoco y lo equívoco por ese superador y cuáles son sus modos. Porque al estar implícito la cuestión del conocimiento, no se tendría que entrar asumiendo el univocismo del conocimiento temporal como hace el argumento. O sea, no se tiene que decir así conocemos, no, se tiene que explicar, bueno, el tomista habla esto de la analogía anclado en el acto de ser. Yo refuto su analogía y ahí demuestro que conocer el tiempo es necesariamente conocerlo igual que nosotros y ahí sí habría un problema como el que plantea el argumento. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Bien, buenísimo. Tenías todavía 40 segundos. Vamos con la última ronda de preguntas y respuestas. Tercera pregunta para Aristarchus. Bien, pregunto yo. Sí. Vale. Sí, pues mi tercera pregunta sería si Carlos dice que Dios conoce todo a través de conocerse a sí mismo como causa primera. Por ejemplo, Dios conoce que hoy yo he decidido venir a este debate y lo conoce como causa, a través de conocerse a sí mismo como causa primera. Entonces, si yo he decidido, o sea, yo tengo libre albedrío y al tener libre albedrío, yo soy el principio de mis actos. Es decir, la decisión tiene como principio a mi persona. Yo he decidido venir en lugar de decidir no venir. Entonces, yo lo que veo son dos posibilidades. Si se niega esto, se niega el libre albedrío. O sea, si se dice que el principio de mis actos está en Dios, o sea, que es Dios el que ha tomado la decisión por mí, puedo entender. Dios se conoce a sí mismo y a través de conocerse a sí mismo sabe la decisión que yo tomo.
Porque lo ha decidido él, de hecho, ¿no? Porque es Dios quien está diciendo que Aristarchus haga esto. Pero si el principio está en mí, entonces el principio de la decisión, porque tengo libre albedrío, está externo, es algo externo a Dios. Nace fuera de Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo conoce, algo que está fuera de él, sin que ese conocimiento sea perceptivo? Porque claro, ya en el tomismo no puede ser perceptivo, porque eso implicaría que Dios está siendo afectado. Perdón, Ari, perdón, pero tenés que ir concretamente a la pregunta porque si no es como que se diluye y además el comentario no debería ir acompañado de comentarios, ¿entiendes? Puntualmente la pregunta, entonces, ¿cuál es? Sí. Si yo soy el principio de mis... O sea, si tengo libre albedrío, ¿cómo Dios conoce lo que yo decido? ¿Se entendió la pregunta, Carlos? Sí. Bien, vamos con tus 3 minutos cuando comiences a hablar. Perfecto. Bueno, justamente como Dios primero tiene ciencia y simple inteligencia, lo que conoce. Lo que quiere decir, perdón, que cuando se conoce a sí mismo, conoce por analogía lo que él puede crear, él conoce todos los posibles entes, nosotros y otras cosas que nosotros no conocemos. Cuando él nos conoce de esa manera precontenida, él ya nos conoce como entes de cierta naturaleza. Es decir, cuando Dios ve al humano como precontenido, es decir, no realizado como una mera posibilidad de creación, él ya nos ve como seres libres. Por tanto, cuando en su ciencia de visión él está viendo que en el momento de ahora yo estoy en este debate argumentando estas cosas, él conoce y sabe que todas estas acciones yo, por mi naturaleza libre, lo he hecho. O sea, yo soy el principio de mis acciones particulares y Dios me conoce de esa manera. ¿Pero por qué? Porque Dios ya en su ciencia de simple inteligencia, es decir, en esa instancia de pura posibilidad de ver qué crear, para decirlo de una manera coloquial, Él ya nos conoce con una determinada naturaleza. Y quería anotar únicamente, la cuestión del determinismo tiene dos aspectos fundamentales. Para que haya determinismo tiene que haber una anterioridad temporal al hecho, lo que no se cumple porque Dios conoce eternamente, y tiene que haber lo que se llama necesidad de coacción. Quiere decir, yo agarro una cosa y yo impulso esa cosa para donde yo quiero, pero en este caso no se cumple tampoco, porque Dios me conoce con una naturaleza realmente libre y ve que yo en mi devenir temporal hago acciones realmente libres conforme a mi naturaleza. Por ende, no hay determinismo. Eso sería. Ok, te quedaba 1 minuto 10. Aristarchus, cuando quieras, te tomo los 2 minutos que te corresponden. Ya, bien. Bueno, lo que ha planteado Carlos, de que Dios, al conocerse a sí mismo, conoce todos los posibles entes que puede crear y que nos conoce con naturaleza libre, esto no implica, de por sí, que conozca qué es lo que se ha actualizado, especialmente cuando lo han actualizado los entes libres. Conoce posibilidades, es decir, al conocer Dios, al propio Dios, sabe todo lo que Dios puede hacer. Eso no implica conocer cuál de las cosas se ha actualizado, e incluso si conociera cuál de las cosas Dios ha decidido crear, eso no implica el hecho de saber qué cosas pueden hacer los seres libres por el hecho de ser libres y tener esa libertad, ese libre albedrío contrafáctico. Eso no implica que sepa qué cosa concreta han hecho. Para saber qué cosa concreta han hecho, una información que ha nacido fuera de Dios, por ejemplo, que ha nacido en mí, tiene que entrar en Dios. Eso es percepción, eso es causación, que es lo que en el tomismo es imposible, que algo fuera de Dios cause un efecto en Dios, que Dios perciba algo que ha nacido fuera de Dios. En todo caso, y ya que ha hecho un añadido posterior, Carlos, el determinismo implica anterioridad en el tiempo y necesidad de coacción. El argumento al que parece que está refutando aquí Carlos no es el que estaba planteando yo. El que estaba planteando, pues, en todo caso se acerca más al colapso modal, que es un argumento que, por ejemplo, aceptaría como válido el que yo estoy presentando William Lane Craig, y lo que él presentaba contra el determinismo es algo que no aceptaría, o sea, que en lo que William Lane Craig le daría la razón a él. Lo digo para señalar claramente por qué son distintos. El argumento de que porque Dios sepa el futuro no significa que Dios determine el futuro, eso lo dice William Lane Craig. Pero el tema de que el Dios tomista absolutamente simple e inmutable
implicaría determinismo, lo dice William Lane, o sea, ahí me da la razón a mí William Lane Craig. Esto lo planteo el hecho de que el mismo filósofo le da la razón a él en una cosa y la razón a mí en otra, para que se vea que son argumentos distintos. En todo caso, ya ha respondido, ya ha explicado mi problema con lo primero que ha planteado. Bien, buenísimo. Te pasaste 10 segundos, pero no pasa absolutamente nada. Bien, vamos con tu pregunta, Carlos. Bien, bueno, viendo que todo esto se ha tornado hacia la cuestión del conocimiento, cuestión que también he tratado con todo el tema de la ciencia de visión, yo quería preguntarle a Aristarcos, ¿en qué parte, y si puede dar una fuente que la dé, de qué filósofo tomista expresa esto, pero en qué parte de la ciencia simple, de la ciencia de visión, se dice que Dios no puede ver todos los eventos temporales que hará la criatura? Perdón, Carlos, ¿podrías repetir desde el principio la pregunta? Porque hubo un momento ahí que se cortó el audio, no sé, para que todos te entiendan. Nuevamente, ¿cómo me decías? Ah, bien. Decía, ¿en qué parte de la ciencia de visión se dice que Dios no puede contemplar la totalidad del curso temporal de las cosas? Bien, ¿se entendió la pregunta, Aristarchus? Sí. Perfecto, te tomo los 3 minutos que te corresponden. Bien. Es irrelevante lo que me pregunta, porque, es decir, mi argumento no se basa en que Dios no puede contemplar la totalidad de las cosas, o por lo menos no se basa en ello el argumento de Kressman, sino que se basa en que las cosas que no puede saber en todo, que no puede ser verdadero en todo momento que las sabe, son aquellas que mutan, en tanto que pasará de saber una cosa a saber otra, y eso implicaría una mutación en Dios, lo cual es incompatible con el hecho de que sea inmutable. No, el problema no es que no puede saber el conjunto de eventos, sino el problema de que no puede saber si el evento está pasando ahora o no está pasando ahora, o si ha pasado antes o después, porque él mismo no está actualizando su conocimiento, o sea, no está, su estado de creencia no está cambiando junto al estado de cosas que mutan en la realidad. Esa es mi respuesta. Y a ver, ¿en qué parte de la ciencia de visión dice que Dios no pueda conocer todo? Donde contemplar, pues contemplar es verse afectado por algo. Pero esto ya no forma parte de mi primer argumento, que es el de Kressman. Esto es el problema de la impasibilidad divina. Si Dios contempla, Dios es afectado por algo externo a él. Si a lo mejor te referías a eso, pues yo digo, si es impasible, no puede verse afectado por nada externo a él. Fin. Bien, te quedaba 1 minuto. Carlos, vamos con tus 2 minutos finales. Bien, justamente yo hacía esa pregunta porque retorno al inicio de la cuestión de la crítica interna, porque digamos, si él está añadiendo términos ajenos al tomista, porque claro, todos presuponemos una visión metafísica, todos presuponemos cómo son las cosas. Entonces, él lo estará presuponiendo desde una cierta filosofía y evidentemente si él critica con términos externos a como el tomista o Tomás de Aquino o como quien quiera, no lo hace, evidentemente es un absurdo. O sea, del mismo modo de que si él es un defensor de la existencia del alma y yo soy un materialista acérrimo, evidentemente yo desde fuera, desde mi filosofía, yo voy a decir, no, esa cosa que vos llamas alma no existe, evidentemente, pero porque los términos y toda la filosofía es ajena, son distintas cosas. Por tanto, cuando yo he hecho mi pregunta, justamente es que en la ciencia de visión todo está contemplado, Dios no cambia y por tanto se usa otra definición analógica de contemplación. Por eso decía, es muy importante, si es que vamos a hacer una crítica interna al tomismo o a la filosofía que fuere, atañarnos a esa definición, no venir con términos ajenos, porque así es una crítica fácil, así critica y refuta cualquiera. Pero bueno, eso era. Muchas gracias. Bien, buenísimo, Carlitos, muchas gracias. Señores, ha finalizado la segunda ronda y vamos a los comentarios finales. Comentamos por Aristarchus, 2 minutos de comentario final. Luego Carlos, 2 minutos de comentario final y nos despedimos. Bien. Cuando comiences te tomo el tiempo, Aristarchus. Empiezo. Vale. Bien, sí, Carlos, en su ponencia inicial, como ya he indicado yo en mi primera réplica, en lugar de defender, o sea, de argumentar
la omnisciencia divina, que es el tema del debate, pues simplemente se ha predefendido como preventivamente contra mi argumento, y además lo ha hecho postulando una serie de axiomas, diciendo, no, es que nosotros los tomistas, o por lo menos mi interpretación de cierta escuela tomista, dice esto, decimos esto. Claro, él ha dicho que es injusto que yo le exija que él defienda la omnisciencia, porque tendría que defender la existencia de Dios, y que eso tardaría mucho, pero no, de hecho no tenía que defender la existencia de Dios, solamente la omnisciencia. Es decir, a mí me habría bastado con que, dando por supuesto que hay un acto puro, un ser inmutable, pues asumiendo que tiene ese atributo, el atributo de inmutabilidad o de acto puro, o cualquier otro atributo de los que deduce Tomás de Aquino, ¿por qué a partir de esos atributos se deduciría que es omnisciente? De esa manera habría sido un debate equilibrado, en el sentido que él defiende que sí y yo defiendo que no. Porque la pregunta ¿es Dios omnisciente? ¿El Dios del tomismo católico es omnisciente? Carlos tiene que defender que sí, yo tengo que defender que no. Yo he dado argumentos que considero que no han sido refutados en absoluto a favor de que no. Yo no sé dónde estaban los argumentos de Carlos a favor de que sí, y por último su defensa contra mis argumentos de que no. Ya digo que eran principalmente axiomas, y además se basaban en los que se acercaban a parecerse a una refutación, se basaban en una visión, en una percepción, en una idea del conocimiento divino, que ya está contemplada también en mi argumento. La idea de, no, es que Dios conoce todo simultáneamente desde un eterno presente. Sí, sí, muy bonito, lo conoce todo viéndolo a vista de pájaro desde el eterno presente, perfecto, pero sigue estando el problema. El problema es las verdades, las proposiciones temporalmente verdaderas, si Dios las conoce, pues tienen que pasar de estar a no estar en la mente de Dios. Si están todo el tiempo, entonces, cuando sean falsas, Dios tendrá conocimientos falsos, o sea, tendrá creencias falsas. Eso sería terrible, eso no lo puede tener un ser omnisciente. Y si no están nunca, pues Dios no tiene ninguna creencia, por lo tanto no tiene ningún conocimiento. O sea, ni pueden estar siempre las creencias. Perdón, Dios, Ari. ni nunca, ya está. Perdón, 2 minutos 40 ya vamos, por eso te corto. Sí, tú córtame, porque yo no voy mirando el tiempo, claro. Ok, Sí. ok. Gracias, Aristarchus. Carlos, tu conclusión, por favor, en 2 minutos. Bien. Bueno, el tema de este debate era estrictamente si el Dios tomista es omnisciente. Y esto era atacado en forma de pregunta por el argumento de Aristarchus. Por tanto, justamente lo que yo he hecho es explicar por qué falla al no ser una crítica interna, o sea, al no criticar internamente al Dios tomista del catolicismo, y explicar cómo se entiende y por qué se entiende. Y eso es propiamente una demostración, y sí es una argumentación, o sea, estoy dando razones de por qué sí esto y por qué no aquello. En todo caso, pedirme que justamente demuestre la omnisciencia sí exigiría, al menos del tomismo, primero demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que explicar cómo es el mundo para poder explicar después cómo es que Dios es omnisciente. O sea, la metafísica tomista intensiva se tiene que entender de una manera completa. O sea, yo no puedo, sin entender nada de tomismo intensivo, arrancar por el final. Eso es a lo que yo me refería. Yo no puedo, y esto excede los límites del debate, explicar lo que vos me pides. Por eso no lo puedo hacer. Si vos querías debatir eso en específico, hacemos un debate de eso y no de tu argumento. Está bien, no hay ningún problema. Ahora, la cuestión de eso era que precisamente yo he dejado claro cómo es que conoce con la ciencia de visión, y que la ciencia de visión cambia, y que todo cambio no implica una imperfección ni nada que pasa a conocerse como falso en Dios y que eso sea imperfecto. He dicho, justamente, Dios me conoce ya precontenidamente y conoce todo mi transcurso existencial. Conoce que esto mañana no va a ser, y evidentemente así es efectivamente. Por lo cual no sería en ese aspecto algo imperfecto en Dios ni nada por el estilo. Por lo mismo que he dicho, en el tomismo el cambio se entiende analógicamente, no de la manera que él entiende. O sea, meter términos ajenos al tomismo es una crítica fácil. Así que bueno, muchas gracias, Santi, por el momento. Aristarco, muchas gracias. Y bueno, invito a todos a la comunidad de teísmo metafísico, si es que les interesa estas cuestiones de la apologética, la filosofía, están invitados. Bien, buenísimo. Muchas gracias, Carlos.
Chicos, de verdad, muchas gracias a ambos. Me encantó poder escucharlos. Me encantó que los dos estuvieran acá participando. Me parece que fue un debate de mucha altura. Me parece que fue muy respetuoso. Me parece que fue un ida y vuelta muy interesante. Creo que la gente en el chat se súper comportó. Gracias a todos los que nos estuvieron visitando en el chat. Reitero, y por última vez, chicos, Aristarchus, Carlos, este debate ustedes lo pueden descargar siempre y cuando lo publiquen de forma íntegra. Lo pueden publicar en sus espacios. Quédense más que tranquilos. Pueden darle el uso que ustedes consideren. Ahora, aquellos que quieran reaccionar a este debate y demás, también lo pueden hacer tranquilamente, no se preocupen en distorsionar las caras, la voz y demás, porque no van a ser denunciados, siempre y cuando sean reacciones. No descargar y volver a subir, sino si ustedes le añaden algún tipo de contenido de valor. Así que, chicos, muchas gracias. Gracias por la buena onda, gracias por su tiempo y que Dios los bendiga a ambos. Nos vemos. Chau, chau. Bien, muchachos, nos despedimos. Gracias a todos los que están conectados. De verdad, me encantó mucho, valga la redundancia. Me gustó mucho el debate. Me parece que es un tema súper interesante. Me parece que ambos expusieron ordenadamente y respetuosamente sus ideas. Gracias a los que estuvieron enviando superchats, muchas gracias de corazón. Sepan que lo muteé simplemente para que no interrumpieran la conversación. Honestamente creo que estuvo muy bueno, independientemente de que vos opines similar a uno u a otro. Estuvo muy buena la interacción, así que el video va a quedar publicado. Chicos, muchísimas gracias a todos. Que Dios los bendiga y será hasta el lunes. Dios los bendiga. Chau, chau.